Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Hoy nos acompaña un gran amigo y artista sobre todo, José Fugasti. Buenas tardes. Buenas tardes. Porque nos trae, y sobre todo queremos disfrutar de su último trabajo presentado en la Galería Vanguardia de Bilbao con el título Forma en Danza. ¿Qué tal, José? Pues muy bien, pues ha sido una experiencia muy buena, una vez más con tu ayuda, tu apoyo y tu creatividad, interaccionando con las esculturas. Bueno, es verdad que en esta exposición podemos disfrutar de un recorrido ya que nos estás acostumbrando a ver en ti sobre la imagen digital y acompañada esta de esculturas y de dibujos, pinturas, dibujos, en fin, de gran escala, porque bueno, tenemos ya dibujos de un tamaño bastante importante. Ya estamos ya con... Bueno, lo que pasa es que como se pueden sumar, claro, son papeles de 120 por 80, que se pueden ir sumando en el espacio es infinito. Eso es, eso es, eso es. Bueno, Forma en Danza es el título que desde luego nos da pista a este encuentro de formas y de soportes que siempre unido con el elemento mar, partiendo desde ahí, ha sido evolucionando con herramientas, bueno, que ya hemos dicho que son muy tuyas, ¿no? Como el hierro en este caso, y también luego con estos gestos que haces a nivel pictórico, pero que has derivado a esta necesidad de utilizar a bailarinas o mujeres que actúan integrándose en esta obra tuya más plástica, vamos a decir, ¿no? Y esa es la gran novedad que, desde luego, ya hemos visto en ti. En Ichas Danza ya era tu inicio en este formato, pero repites otra vez porque se ve que te ha gustado, ¿no? Sí, es el recorrido, es el camino. Empezó por un percance de salud y metí la nariz en el vídeo. Y entonces fue sumar elementos, es decir, estaba lo que es la pintura, la escultura, sobre todo últimamente la escultura, que es por lo que más se me conocía. Y por ese percance empecé a pintar de nuevo, que ya antes ya me atraía mucho la pintura. Y empecé a trabajar con el vídeo, con un programa, con el vídeo. Y entonces, a partir de ese percance, he ido alimentando, creo yo, mi caudal, que por un lado, por una parte, se había salido de su recorrido, pero por otra, al final, se ha encontrado con los elementos mucho más libres en el espacio y ya en danza. Sí. Eso es. Bueno, todo es en realidad un movimiento, ¿no? Vemos que tu obra necesita de esa forma redonda, orgánica, donde las líneas se cruzan, se enredan, como dices tú, se suben, bajan, ¿no? Es un poco ese movimiento, ¿no? Sí, sí, es prescindir de la masa y buscar la esencia. Y en la esencia pues encontramos infinitas esencias, es decir, más o menos complejas. Y entonces se producen y se reproducen caracteres, infinitos caracteres. En este caso el mar, el carácter del mar, que es infinito, como el de las personas, y al final también es un poco una filosofía, que es una metáfora del ser humano. Y efectivamente, pues de la metalurgia, el percance, y al final de las esencias de mi escultura, he acabado en la danza de la escultura, la forma en danza. Y ha sido un recorrido, pues bueno, pues que he tenido la suerte de poder trabajar e insistir, y creo que bueno, pues estoy a gusto. Vemos que también en tu obra me da la sensación que hay un factor que es el tiempo en el espacio incluso, que son elementos recurrentes como muchísimos artistas hemos intentado tratar este tema, ¿no? Que se ve que nos interesa muchísimo. Y tú hablas del infinito, yo creo, a veces, ¿no? Es una sensación de que algo que no se puede alcanzar. Hablo del espacio abierto, de las formas, que en su movimiento pues es infinito, ya es el cosmos, que parte del microcosmos y que traspasa los cuerpos, lo lleno, y al final se desnuda y
y se descubre, o no se descubre, se transparenta en el infinito. El tiempo sí me interesa, entonces, ¿cómo representar el tiempo en cosas tan esenciales? Bueno, yo tengo un amor o una necesidad del tiempo, e incluso aunque sean varillas muy delgadas, alambres muy delgados, me gusta que se note esa huella del tiempo. Primeramente metalúrgico, por mi nacimiento y por mi lugar de mi infancia, en Eibar, y bueno, y todo este entorno. Y a pesar de que he llegado vamos a decir, a las esencias, necesito que ese tiempo, esa chatarra, de alguna forma aparezca, esa huella, ese color, en forma mínima, pero ahí está presente. Es verdad que cuando te conocemos, José, tenemos ya una imagen, un ismo tuyo muy fuerte, ¿no? Ya te reconocemos sin tener que ir a buscar quién ha hecho esto, ¿no? ¿Eso es lo que tú quieres dejar como recuerdo? Es decir, el arte, ¿qué es lo que deja? ¿Qué es lo que quieres dejar tú con el arte? Hombre, es una búsqueda constante de la armonía y de entrar en los demás cuerpos, en la naturaleza. A veces lo conseguimos más o menos, todos estamos intentando ese camino, sí, de una forma u otra. Cada uno somos una biografía, lo que pasa es que tiene que madurar. Todos somos en potencia artistas, depende del trabajo y de ese llegar a mostrar esa biografía interior, esa vibración. Creo que es cuando que sí, la buscamos por entrar en los demás, porque en esencia es lo mismo. Y yo creo que todos lo buscamos de una forma, claro, como todo hay que trabajar y hay que tener una intensidad interior para poder ir madurando las cosas. Es un recorrido frustrante y al mismo tiempo agradecido. Sí. Cuando hablas de madurez, ¿quieres decir que hay quizás momentos o sí, ¿no? más largos, más cortos, donde uno no se encuentra del todo fino, ¿no? O fina, Sí. y quizás, bueno, no tenemos por qué ser siempre brillantes, ¿no? Es decir, que hay en ese caminar que dices tú, ¿no? Que hay un sufrimiento porque se está buscando algo que ya no se conoce. Puede que todavía llegue a algo que no es todavía perfecto, sí, ¿no? ojalá. Es decir, que hay que seguir vivos. O sea, yo me encantaría. A veces dices, he llegado hasta aquí y ya no tengo fuerzas. Ya. Pero la vida sigue y las olas siguen pasando, siguen subiendo. Y entonces tienes esa necesidad interior. Igual las olas cada vez son más pequeñas. Igual las olas como a la orilla son más espumas o espirales, como ando últimamente, que veo lo mismo en ese mundo pequeño cuando veo vibrar ese romper de la ola del final, cómo se cruzan las formas, y desnudar eso, pues me emociona, es lo último que estoy. Entonces, mientras sigamos vivos, seguiremos siendo artistas. Claro. O sea, el artista es pues, cuando conseguimos serlo, que son momentos. O sea, es decir, ya hemos comentado una vez, decirte artista pues es un poco pretencioso, pero buscar el arte, es decir, buscar la armonía, buscar estar donde estás con los demás, eso es perpetuo, cada uno dentro de su camino, desde luego. Y se ve en la gente, la producción de la gente, que hay algunos que van madurando su obra y otros, por las circunstancias que sea, miles, pues no consiguen madurar y es un camino de frustración. Ya. No solo, es frustración para el que llega, entre comillas, es frustración porque al final también se queda solo y es una frustración. Pues llego arriba y ¿qué? Estoy más solo que la luna. Ya está. Y estás abajo y estás ahí, yo quiero respirar. Y bueno, pues así, ahí estamos todos. Bueno, volviendo un poco a la exposición de la Galería Vanguardia, que por cierto ustedes pueden ir a visitarla hasta el 20 de junio, o sea que tenemos unos días todavía. Has decidido jugar en el espacio a la hora de instalar por alturas, incluso en el suelo, en las paredes, hacia el techo más alto.
todo este juego visual que creo que realmente adecua muy bien a la lectura personal, ¿no? de tu trabajo. ¿Esto es una decisión tuya? ¿Es un trabajo conjunto con más artistas, con la galerista Petra? En fin, cuéntanos un poco. Hombre, el trabajo contigo ha sido el más importante de esa exposición. Forma en danza, en el vídeo que hemos hecho, que para mí es muy importante. Pero sí, pero la exposición en sí, ya entran ya conceptos dentro de mi obra muy claramente, que son el del peso, la ligereza, la gravedad, la inestabilidad, la fragilidad. Son aspectos que están presentes, entonces eso se traduce visualmente, se debe traducir visualmente en el espacio. Y es por eso que las cosas van peso, me aligero, me apoyo, vuelo, soy muy ligero, estoy más arriba, más cerca del sueño. Incluso hay veces que da la sensación, cuando miramos las obras, que hay un diálogo entre ellas, entre una pared enfrente de la otra, incluso en los corners, en las esquinas, has intentado conjugar la estructura de la propia sala con las piezas. Eso ya es también una constante en ti, donde vemos que la estructura arquitectónica de la sala expositiva es un elemento importante a respetar y a adecuar con la obra tuya, ¿no? Y eso es muy importante también, creo que realmente es... Es acoplarse a cada lugar arquitectónico y cada lugar tiene una traducción en obra que puede depender también en altura, puede depender pues, bueno, en todas las dimensiones de lo que es la sala. Y para expresar esto que estamos hablando del peso, la ligereza, la inestabilidad, todo esto, pues hay que aprovechar. Los rincones también hablan. Claro. Y dan una lectura más amplia. O sea, que está pensado para intentar acertar que cada obra esté donde tiene que estar. Que eso siempre en una exposición, se tiene que tener en cuenta, se da en cuenta. Pero bueno, hay diferentes formas de plantearlo. Y hoy en día, pues con la libertad de los materiales y todo esto, pues ya permite un mayor juego. Se rompe la línea recta de representación o no, porque cada uno, pero se puede romper más fácilmente. Sí. Y ya hablando del vídeo, que yo creo que es un poco la novedad otra vez, ¿no? Vuelvo a insistir en ello. Veo que como el mar crea esas formas que no te esperas, porque además en cada ola, ¿no? En cada movimiento se juegan, se forman líneas y colores, luces y sombras que son, bueno, pues, totalmente imprevisibles, ¿no? Y ahí está el voyeur intentando disfrutar de esos momentos que el mar aporta. El vídeo fue creado desde esa espontaneidad y desde unos márgenes que tú nos lanzabas y de una forma, pues, en la que intentábamos integrarnos con las obras tuyas, se iban presentando situaciones, bueno, pues totalmente novedosas, ¿no? O sea, no sabíamos muy bien lo que pasaba. Eso era lo que tú nos decías a la hora de trabajar, ¿no? El movimiento. A ver, yo os cuento, pero ahí estáis, ¿no? Lanzaros. Sí, está claro que no había otra posibilidad. Teníamos para grabar esa mañana. No somos gente profesional. Yo veía la sala con mi obra y decía, esto tiene que volar, esto tiene que moverse. Y como habíamos hecho alguna cosa más antes, pues tú te animaste una vez más y vino también tu hija y vino también Chechu Aranzasti. Muy bien, sí. Tu hija Dana Azpiazu. Sí. Y ahí empezamos a movernos, a interaccionar con las obras. Pero ¿qué pasa? Que yo llegaba hasta cierto lugar, pero Elena Augusto empezó a tener sus lecturas y a aportar cosas, porque hay representaciones en las que tú has sido muy importante y han enriquecido la exposición, han enriquecido el vídeo. Bueno, sí. O sea, se ha sumado, nos hemos sumado.
Eso es. Yo creo que ahí tienes un perfil muy parecido a, bueno, a ver, salvando las distancias, por supuesto, y cada uno es como es. Me recuerda un poco un lema de Esther Ferrer, ¿no? Donde dice que el espectador es el que a veces tiene que tomar las riendas y hacer de la obra que yo inicio, llevársela hacia su condición, ¿no? Como espectador y como a su vez creador también, ¿no? Entonces eso es lo que realmente yo vi en esa oferta, ¿no? De decir, bueno, pues esto es lo que yo he pensado, pero tú cómo lo derivas, ¿no? Entonces ahí está esa libertad donde las definiciones son otras. Sí, porque es que tú tenías el alma abierta, tú te alimentas todos los días entonces, enseguida Es un ejercicio, claro. pudiste recrearte y aportar. Y bueno, pues efectivamente, el espectador, si puede participar, es lo ideal, ese es el triunfo de lo que estás, es la conexión con... Sí, si no ocurre así, es que es un fracaso. Eso es versión de arte, sí. donde nos juntamos, ¿no? Artistas que entendemos un poquito dentro de lo que hemos podido aprender en la vida, ¿no? De esta profesión, que es la cultura, y sobre todo la comunicación, porque también tenemos que reconocer que todo eso lo hacemos para que podamos compartirlo. No es para uno mismo solo. Yo ¿no? siempre he entendido que para uno mismo me resulta un poco duro. Claro. Hay gente que dice que hace solo para él. Yo hago para mí, pero para salvarme en los demás y en el todo. Yo tengo esa visión. O sea, entonces, bueno, pues sí, me gusta que la gente pueda entrar en mi obra. Bueno, de hecho... Dice, no me entienden nada y tal. Hombre, he hecho, vale, muy bien, estás haciendo lo que te gusta y vale. Pero para mí es una faena, es una faena. O sea, no, es una constante del ser humano entrar en todo lo demás. Pero entrar en todo lo demás, o sea, a mí me aburre en general las cosas, pero entrar es que es una cosa... Bueno, ahora que hablas de participar, también quiero citar a dos personas que también tienen algo que ver con esta exposición y este trabajo de este año, 2023, a Jesús Apellaniz, que es poeta, y ha escrito unos poemas que luego tú has querido, por lo menos, hacer la lectura de uno de ellos, pero me decías antes de grabar que, bueno, pues lo tienes ahí siempre muy presente en estos meses, estos últimos meses en tu vida, y te encanta su poesía. ¿Qué nos dirías de Jesús? Sí, me encanta su poesía. Además, he tenido unos 20 días de vacaciones y me he podido centrar en la lectura sosegada, que es fundamental para leer poesía. Y en esos sufrimientos a veces no entras, pero en otros he entrado y tiene un magma de poeta impresionante para mí. Y bueno, pues sí, es un texto que hicimos los dos. Entonces Costa como poema, Apellaniz Ugasti. Eso es. Y sí, para mí es una persona muy importante de estos últimos años. Bueno, lo tenemos en el vídeo, entonces aparece uno de sus poemas, de vuestros poemas. Sí. Y tenemos a Xavi Bermúdez, que nos ha ayudado, que es nuestro cámara, que lo tenemos ahí detrás, pero que ha sido pues, el director de toda esta... Bueno, este pequeño corto de 15 minutos, que no está mal. Ya. Y también importante toda esa labor de mesa, de meter imágenes, cortar, fundir, ¿no? Sonidos. Xavier ha sido fundamental. O sea, es que su cámara y la soltura que tiene ya después de 400 documentales y no sé algo más, que anda por ahí moviéndose por el espacio con su camarita por todas partes, tiene el sentido del ritmo y el movimiento. Como Xavi, no sé. Pocos. Sí, desde porque luego. Serán profesionales, no, pero este ya es profesional, no ha aprovechado. Porque tiene sentido. Y luego, joder, pues que se ofreció y hemos podido editar con él. Ya, claro. Porque el editar es fundamental. Que hemos estado aquí, hemos tenido 10 sesiones de 2 horas ahí soñando con los tres juntos. Eso es. Así que bueno, un trabajo de equipo, como hemos dicho. José Ugasti, sabemos que te vamos a necesitar. Eso lo sabemos todos, así que sigue trabajando, sigue soñando, como dices, que me gusta mucho cuando dices, bueno, estamos aquí también los artistas para hacer soñar y sobre todo nosotros también poder hacerlo, ¿no? Porque próximamente seguramente me llamarás para decirme, Elena, ya tengo otra idea y eso quiero que me lo digas. Sí, hombre,
Sí, hombre, ya eres parte ya de mi esencia artística. O somos. Sí. Tenemos cada uno nuestro camino, Sí, claro. pero yo te entiendo cada vez más y tú entiendes mi obra cada Por vez más. supuesto, sí, Y entonces eso es muy importante a la maravilloso. hora de trabajar. Muchas gracias. Ya sabes que yo siempre te diré gracias porque este es un maestro, este señor es uno de los grandes de historia de nuestro repertorio vasco cultural. Así que disfruten del arte, vayan a ver su exposición, lean, acudan a todos estos eventos que va a haber en verano de música, de danza, de exposiciones, de encuentros que hacen que el ser humano sea mucho más feliz y sobre todo la cultura alimenta dentro de la belleza. José, Un placer. Otro placer como siempre. Hasta muy pronto Sí. y hasta la siguiente. Saludos, Muchas gracias. sí. Saludos, sí. Adiós.